CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Buenas noches, ¿cómo está? Muchos chilenos que no vivieron intensamente el terremoto ni el maremoto, a lo mejor están un poco olvidados de esa tremenda catástrofe que vivió nuestro país. No me refiero obviamente a los que lo sufrieron, estos 8,8 grados Richter, a los que estaban en la costa, a los que sintieron el terror, a los que tuvieron familiares muertos, heridos. No, ellos no, naturalmente que no. Me refiero a los otros. Pero cada cierto tiempo esto se renueva, ya sea por aristas de la arista de la investigación, por razones judiciales, o simplemente porque hay algunos que tratan de escapar de su responsabilidad. Hoy día, el juez Ponciano Sayés ha resuelto mantener la formalización de 4 de los formalizados que querían ser sobreseídos. Querían simplemente decir, hasta aquí llegó, nos vamos. Y fue una resolución importante porque es una resolución que, aunque no va al fondo del asunto, sí hay temas de fondo. De esto conversamos esta noche con Luciano Utinel, es el abogado de los familiares de 70 víctimas de Constitución, una de las zonas más afectadas por el terremoto y maremoto. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Tomás. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero, el juez distinguió hoy día entre mandos técnicos y mandos políticos. Naturalmente que si hubiese sido un comentarista, un señor que está en una revista, claro, los subtítulos podrían haber sido los políticos, pero que lo haga un juez fue sorprendente. Por lo tanto, aquí, según la justicia, o por lo menos este juez que representa la justicia, hubo mandos técnicos y mandos políticos. Fue fuerte lo de hoy. Las acusaciones fueron fuertes. El hecho de que 4 personas, Carmen Fernández, Patricio Rosende, Joacil Llamet y el capitán del CHOA hayan pedido el sobreseimiento, fue un tiro por la culata. Les salió hacia atrás el asunto, terminaron heridos, hoy día están peor que ayer. Yo creo que sí, sin duda que sí. Yo creo que fue apresurado haber pedido el sobreseimiento en este minuto, porque el sobreseimiento tiene la característica, especialmente estos sobreseimientos que están basados en la inexistencia del delito y en la inexistencia de la participación penal de los formalizados, de que obligatoriamente las defensas tienen que abrir el naipe y mostrar sus cartas. En el fondo, mostrar cuál va a ser la teoría del caso para poder destruir la existencia del delito y la supuesta participación culpable o penal de cada uno de sus representados. Entonces, a mí me modo de ver, humilde, porque no voy a entrar a calificar el profesionalismo de mis colegas contradictorios, sí creo que fue errado, y creo que quedaron en una posición muchísimo más debilitada de la que estaban antes, porque el fallo de hoy día fue un fallo extremadamente contundente. Hay que explicar a nuestros telespectadores que normalmente una defensa penal apunta a 2 aristas, ¿no? Decir, miren, esos hechos no son constitutivos de delito, aquí no hay delito. O también pueden decir, mira, habiendo delito no hubo participación de tal o cual persona, ¿no es cierto? Eso es. Pero resulta que aquí la juez ha dicho, mira, hubo delito y además participaron. Y por tales y tales razones, fue muy fuerte. Después de esto, pueden apelar, claro. ¿Habrá argumentos para una apelación después de lo ocurrido hoy día? ¿Habrá nuevas cartas que mostrar? ¿O ya se la jugaron completamente? Yo creo que no van a haber nuevas cartas respecto a las argumentaciones dadas en razón del sobreseimiento. Lo que sí se me ocurre es que van a existir nueva argumentación en relación a la sentencia dictada por el juez. Lo que van a hacer es buscar los errores que pueda tener la sentencia y a partir de eso sostener una apelación que pueda revertir el fallo de hoy día. Ahora, yo dudo porque la sentencia, la verdad, en mi experiencia como abogado penalista, creo que es una de las sentencias más completas y más contundentes que me ha tocado escuchar o revisar en mis años de ejercicio profesional. Joacil Llamet era el jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI. No era cualquier departamento, alerta con apellido, temprana. O sea, el señor que tenía que actuar inmediatamente, tempranamente. Y resulta que les dijo que ese centro de alerta temprana no estaba constituido, que era como de papel. O sea, él se arrogó
una jefatura de papel. Yo de verdad no entendí la argumentación, por eso pregunto, porque se arrogó como que una jefatura de papel que le pagaban por algo que no existía, un asunto rarísimo. O sea, está bien, los argumentos son, uno puede decir lo que quiera, pero decir eso. Para ser franco, Tomás, muchos de los abogados creyentes tampoco entendimos la orientación que se le dio a la defensa de Yoaciel Yamet. De hecho, fue tan así que el ministro, o sea, que el juez de garantía, en algún minuto lo detuvo y le dijo, señor abogado, por favor, remítase a lo medular de la alegación, porque lo que está usted ya planteando ya ha sido resuelto y discutido en el tribunal en instancias previas. Y finalmente... Así no podemos seguir, le dijo. O sea, con esa no perdamos el tiempo. Claro, sí, siendo franco, sí. Claro. Entonces, y tuvo que ir a la argumentación de la inexistencia de este centro de alerta temprano, que la verdad que es bastante inverosímil, porque de la revisión de toda la legislación existente, o sea, es claro que el centro de alerta temprano funciona hace muchísimos años. Pero había papeles, había documentos, había resoluciones, había una serie de reglamentaciones. Él decía que no existe. Pero él decía entonces que era una jefe de nada, de la inexistencia. Es paradójico, de hecho la verdad es extraño. Pero además a él le dijeron que su papel era estar atento, era estar alerta. Su papel es ese, alerta temprana. Entonces usted tendría que haber estado al lado del fax, usted tendría que haber estado al lado de un receptor de radio, escuchando radio. Usted no hizo nada. ¿Qué hizo este señor? Bueno, básicamente eso es lo que se señala en la sentencia, de que la obligación de él era estar justamente al lado de como tú señalas, de los teléfonos, de la radio, de los centros de fax, y en general recopilar toda la información necesaria para poder ir difundiéndola a los demás personeros del ONEMI y permitir dar información que pudiese generar la toma de decisiones correctas para poder evitar toda la tragedia que ocurrió. Pero básicamente él asumió una actitud casi primero como de anodina, de no hacer nada, y después como de vocería, y se fue del lugar de destinación, por llamarlo de alguna manera, y no cumplió lo que reglamentariamente tenía que haber hecho. Andrés Enríquez era el capitán de navío, que era el oceanógrafo especialista, oceanógrafo especialista. Y resulta que él le recomendó justamente levantar la alerta de tsunami a Mariano Rojas, a su jefe. Y bueno, el juez le dice, Luciano Salles, usted tuvo un montón de información. Tuvo información internacional, el Pacific Tsunami Warning Center, tuvo información de una oceanógrafa experta, tuvo el 8,8 grados, era un asunto automático. Y resulta que uno lee esto y dice, pero ¿cómo este señor pide un sobreseimiento? ¿Qué razón tenía? Porque uno dice, pero ¿cómo si el señor era el experto? O sea, aquí los expertos dicen, yo no tuve nada que ver. Claro, lo que pasa es que habría que preguntárselo a su abogada Paula Vial, porque resulta que... Ex defensora nacional. Sí. Los argumentos son contundentes. De hecho, son tan contundentes que se producen situaciones tales como que dentro de la reglamentación que existe para poder levantar o para poder cancelar una alerta de tsunami, se exige que se hayan producido variaciones en las mareas menores a 1 metro, pero además que haya ocurrido una cancelación del aviso o de un warning de tsunami por parte del Pacific Warning Tsunami Center. Y esta reglamentación fue actualizada, revisada y firmada por el propio Enríquez. Y él mismo no cumplió lo que él firmó y difundió dentro de su propia institución. Oye, a mí me llamó también la atención de lo que le pasó a Carmen Fernández, porque Carmen Fernández dice que ella solamente tiene una labor de coordinación, la ex jefa del ONEMI, de coordinación, pero no de vocería, no de comunicación. Y resulta que yo me acuerdo que había un temblor grado 3 y ella salía hablando cada rato por todos los medios, cada rato, si esa señora hablaba, pero siempre. Y ahora parece que dice que ese era un asunto que lo hacía como de yapa, como que no estaba dentro del contrato, como que era no estaba dentro de sus obligaciones. ¿Y cómo si lo único que hacía era Carmen Fernández era hablar? Yo me acuerdo que... Entonces, ¿cómo a ver, la lógica para nuestros telespectadores, ¿cómo se viene a argumentar ante tribunales asuntos tan obvios, tan evidentes? O sea, ¿había alguna posibilidad de que lo sobreseyera? Yo creo que este ha sido uno de los episodios de menor lógica que a mí me ha tocado ver. Sí, Lejos, de menor lógica, porque las argumentaciones que han existido, primero, no estuvieron enfocadas
como te decía al comienzo, en destruir el tipo penal o en destruir la participación penal de cada uno de los imputados, sino que básicamente se dedicaron a echarse la culpa los unos con los otros. Rosende le echaba la culpa a la NEMI. A los mandos técnicos y al CHOA. Sí. La señora Fernández le echaba la culpa que cuando llegó nadie le informó nada. O sea, que sus subordinados no le dijeron nada. Claro, el señor Enrique argumenta que como no estaba de turno, no le era aplicable ningún tipo de reglamentación o ningún tipo de normativa penal. Estaba fuera de horario, digamos. Claro, entonces él podía hacer cualquier cosa porque como no estaba de turno... Aplíqueme la jornada de trabajo frente al terremoto, una cosa así. Claro. Yeah. Y bueno, y lo de Yoaciel Yamet, la verdad que todavía sigo sin entender su alegación de defensa. Ahora, Patricio Rosende, porque el juez dijo cosas bien fuertes, ¿eh? Dijo, hubo una no decisión, no apostaron a nada. Hubo miedo a tomar una decisión por los efectos políticos que estos pudieran haber tenido. O sea, los acusó de actuar políticamente, de tomar una consideración política en medio de la tragedia. Fue muy fuerte. Es que lo que pasa es que, bueno, nosotros como equipo de trabajo, nosotros somos, no soy solamente yo, yo trabajo con 2 abogados más, con Juan y Marcelo Bacer, con un ingeniero, con un psicólogo, somos un equipo que hemos enfrentado este problema hace 3 años ya, de distintas áreas, y llegamos a la conclusión que aquí sucedieron 2 cosas. Una, que en el CHOA simplemente no estaban capacitados técnicamente para enfrentar lo que sucedió. Y suceden y se producen situaciones tan increíbles como, por ejemplo, que las personas que estaban encargadas de recibir las telecomunicaciones de distintos organismos internacionales no sabían hablar inglés, a pesar de que la normativa chilena y el Estado de Chile estableció como organismo oficial para representar a Chile en todos los organismos relativos a la cuenca del Pacífico al CHOA. Y por lo tanto se tienen que vincular 365 días del año y 24 horas con muchos organismos que no son de habla hispana. O sea, el tiempo de reacción del CHOA cuando reciben la llamada del Pacific Warning Center se demoró 6-7 minutos. Y se estableció en esta audiencia que en Constitución la gente se podía salvar en 7 minutos. Hagamos un alto, vamos a hablar de Constitución justamente y de las víctimas. Volvemos en un instante. Luciano Utinel es abogado de los familiares de 70 de las víctimas que fallecieron en Constitución como consecuencia del terremoto y maremoto. Estamos conversando acerca de la resolución hoy día adoptada por la justicia, por el juez Ponciano Sayés, que mantuvo la formalización de 4 de las personas que habían pedido ser sobreseídas. El CHOA mandó un fax donde alertaba del maremoto. De hecho, el juez dice, sí, no, pero el fax, decía arriba alerta maremoto. O sea, señor Rosende, señora Carmen Fernández, no me diga que no entienden, porque lo dice. ¿A qué hora llegó ese fax? El fax llega a las 4:07 a la UNEMI. ¿Podría haberse salvado a alguien en Constitución con ese fax? Podrían haberse salvado a todas las personas. De hecho, se estableció en la audiencia que el tiempo de salvataje que significaba o que importaba o que se requería para poder salvar a la gente de Constitución eran 7 minutos. ¿A qué hora llegó la primera ola de Constitución? La primera ola alrededor de las 4 de la mañana, pero la ola más destructiva llegó 1 hora después, o sea, pasada a las 4:40. Es decir, el fax de alerta que llega a las 4:07, si hubiese sido difundido inmediatamente, hubiese podido perfectamente haber salvado a toda la gente que estaba en Isla Orrego. ¿La primera ola no afectó a las personas de Isla Orrego? No fue la más destructiva. Fue la ola que llegó 1 hora y fracción después. Y con esa primera ola, los habitantes no se daban cuenta que podía haber maremoto. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que la población se comportó de diferentes formas. Algunas sí fueron a lugares seguros, en lo alto de la ciudad de Constitución, pero otras esperaron el pronunciamiento de la autoridad básicamente por proteger sus propiedades, sus casas, porque el terremoto tampoco les provocó ningún daño. Y la primera ola que llega a Constitución es una ola de centímetros de altura. El juez hoy día dijo que mandos políticos ocultaron información. Habló de ocultamiento, es muy grave, ocultamiento, la tengo y la oculto. De omisión, habló. Y de ocultamiento también. Ocultaron información, dijo. ¿Qué información ocultaron?
El señor Rosende y la señora Carmen Fernández, al momento de emitir sus entrevistas, tanto en Televisión Nacional como en Radio ADN, ya tenían conocimiento de que se había producido un tsunami en Juan Fernández y en Constitución. Es decir, ellos no dieron cuenta al país de esta información, lo que se tradujo básicamente en que impidieron que la gente, como lo dice el fallo, tomase la decisión de ir a un lugar seguro o no. Hubo un llamado de un oficial de carabineros, un cabo de carabineros, a Michelle Bachelet, desde Juan Fernández. Entiendo que sí. Y ese cabo de carabineros le dijo a la presidenta de la época, Michelle Bachelet, que había habido un maremoto en Juan Fernández. Le dijo que había existido un recogimiento fuerte del mar y que se había producido una ola de grandes dimensiones. ¿Eso es maremoto? Sí, lo que pasa es que yo no me pronuncio mucho sobre Juan Fernández porque no es mi área de defensa. No, me refiero a que hubo distintas señales de que no, pasaba algo en el mar. Sin duda. O sea, aquí había un oficial de carabineros, no era un testigo, era un señor que... Hubo informaciones de campo, hubo más de 6, creo que son entre 6 y 9 informaciones de campo de que se estaba produciendo un tsunami. Y es más, si no hubiese existido esos pronunciamientos de campo, por el solo hecho de las características del terremoto, se tendría que haber dado la alerta inmediatamente. Y en eso, todos los reglamentos y todas las leyes que están en este país vigentes son contextos, para que la gente entienda, están en absoluta concordancia en señalar que si se produce un terremoto de 7,5 grados con epicentro en la costa o cercano a la costa y con una profundidad inferior a 60 kilómetros, hay que dar inmediatamente la alerta de tsunami porque las probabilidades que llegue son altísimas. Hay cosas que me llaman tanto la atención. Sabas Chaguán, por ejemplo, el fiscal nacional, poco tiempo después del terremoto y maremoto dijo que no iba a haber ninguna investigación, ¿se acuerdan? Qué raro todo eso. O sea, la resolución de hoy día es una derrota para Sabas Chaguán, porque él dijo que no iba a haber ninguna investigación. No solamente hubo una investigación, sino que hay formalizados, porque podría no haberlos habido, y además esa formalización ha sido mantenida y además hay muchos argumentos para mantenerla. Qué raro todo esto. La gente se olvida de estas declaraciones, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que, bueno, de hecho fue usado justamente por Luciano Fuyú como parte de su defensa a Carmen Fernández. Pero lo que sucede es que lo que se quiso pretender hacer creer a la población para esa época fue que el terremoto era un hecho de la naturaleza, bueno, lo es, pero que era un hecho al cual era imposible resistir, era impredecible y por lo tanto había que aceptar las muertes tal cual ocurrieron. Edmundo González, el comandante en jefe del Armado, dijo que este es el único país donde se investigan las consecuencias de una catástrofe. Bueno, si nos ponemos a pésima, lo digo derechamente, me parecen pésimas, como me ha parecido pésimo el actuar del almirante a partir de todo este proceso. El almirante fue el único que no se presentó a la oficina de la ONEMI cuando aparecieron todos los representantes de las Fuerzas Armadas. Tampoco concurrió al Choa, él se quedó en su casa y tuvo declaraciones tan desafortunadas como decir, como él vio que tenía un generador de luz en su casa y tenía corriente, siguió durmiendo. Y eso está exigible en cualquier lado de la prensa. Ha habido mucho lobby acá. Hagamos un alto, volvemos en un instante. Estamos con Luciano Utinel, abogado, que a poco tiempo ha habido lobby acá, ¿o no? Porque está funcionando Enrique Correa en esto. La verdad que yo... asesorando, abordan periodistas. Sí, la verdad nosotros no lo... Le dicen que hay que decir. Sí. Le muestran algunas aristas que... Yo debo ser franco y nosotros no lo hemos vivido. Lo que no significa que no exista. Yo no lo he vivido. ¿Estás de acuerdo conmigo? A ver, ¿quiénes perdieron hoy día? Hagamos un balance. Los formalizados. Obvio. Esos perdieron, ¿no es cierto? Sí, claro. Los abogados que de los formalizados también perdieron. Me refiero a Samuel Donoso y Luciano Fuyú. Recalco esto porque son abogados políticos. Sí. Son políticos. Luciano Fuyú de la Democracia Cristiana, sí, claro. Csamuel Donoso del PPD, políticos. De Carabineros. Exactamente. O sea, sí. los políticos perdieron hoy día. Y por lo tanto la concertación, porque aquí había también un interés, porque hubo mucho argumento político, entrevistas, etcétera, Luciano Fuyú, Samuel Donoso, diciendo que aquí había una persecución política, y por lo tanto también perdieron ellos de la concertación en esto. ¿Perdió el almirante? Sí, el almirante González dice que no hay que investigar nada, se sigue investigando. Choa en pleno ahí sometido al escrutinio público. ¿Perdió el fiscal nacional? De todas maneras, dijo en alguna oportunidad que no había que investigar.
¿Perdió el lobby de Enrique Correa? Perdió el lobby de Enrique Correa porque siguen formalizados. Ha sido acogida a tramitación la querella en contra de Michelle Bachelet. ¿Esto le salió como tiro por la culata en el sentido de que si no hubiese existido esta audiencia, a lo mejor eso habría quedado fuera? Lo que pasa es que yo insisto en el concepto que te mencioné hace un rato. El hecho que se haya aceptado a tramitación la querella hacia la expresidenta Bachelet solo es un hecho procesal. Claro, tiene un ribete político porque estamos en época de elecciones, quizás se va a pretender hacer cuestión de ello, pero la verdad que llevamos 3 años escuchando y tratando de hacer responsable a la presidenta Bachelet desde un punto de vista penal en circunstancias que técnicamente eso ya está descartado. Y desde el punto de vista político yo creo que los electores ya... A ver, ¿Y si, yo creo que la Fiscalía investigara, por ejemplo? Si la Fiscalía investiga, lo más probable es que llegue a la conclusión de que no hay participación... ¿La tendría que citar a declarar como imputada? Si es que investiga. Yo creo que no lo va a hacer porque pero ya... si lo hiciera, porque está la querella, sí, está esa posibilidad. Y en ese caso entonces lo dificulto, pero está esa posibilidad. La declaración de Solange Huerta, quien alguna vez dijo que jamás, nunca iba a declarar en esa calidad, ¿también esa es una derrota? No, porque la fiscal es soberana en decidir si acoge o no la diligencia. Está bien, pero cuando dice nunca y después sí, eso ocurre, bueno, hay una derrota de cierta tesis. Sí, bueno, pero estamos siendo extremadamente rigurosos con el vocablo o con el lenguaje que a veces uno utiliza y que no necesariamente va acompañado de una reflexión mayor. Estamos terminando. ¿Hay una posibilidad de indemnización antes de que termine el juicio? Sí, eso yo creo que nosotros hemos tenido 2 grandes noticias esta semana. Primero, y por cierto, la de la negación del sobreseimiento, el rechazo del sobreseimiento. Pero quizás tan importante como esa ha sido la noticia que nos ha dado el ministro del Interior en orden a que el Ministerio de Hacienda ya tiene destinada una cantidad de dinero para poder indemnizar a las víctimas, a todas las víctimas del tsunami, sin necesidad de llegar y esperar el resultado de un juicio. ¿Se habla de algún monto? No se hablaba monto. Nosotros esperamos la próxima semana sentarnos a establecer los parámetros de la negociación y al menos nosotros como querellantes y demandantes civiles vamos a buscar montos justos. No estamos y eso se le ha explicado a la gente desde el comienzo. ¿Qué es eso? ¿Cuánto? Lo necesario como para que la gente pueda rehacer su vida, porque recordemos que muchas de las personas que murieron eran las personas que otorgaban el sustento económico a los sobrevivientes. Entonces, están dentro de los parámetros que el Estado ha pagado en otras ocasiones. Se puede citar el caso Antuco, se puede citar otros casos más. Está dentro de esos parámetros. No es una cifra exorbitante y tampoco es una migaja. No estamos pidiendo migaja. Estamos pidiendo lo que nosotros creemos que es justo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. No, Luciano Utinel, abogado de los familiares de 70 de las víctimas de Constitución, hoy día con nosotros y con ustedes. Buenas noches.